Ustedes saben que no es el estilo del programa hacer extensas presentaciones de los invitados, ni ponemos al costadito la biografía o el currículum. Pero en este caso sí, porque no es fácil presentarlo. Lo podría presentar como embajador, como legislador. Podríamos decir que fue uno de los símbolos del radicalismo combativo en los 60 y en los 70. 3 atentados contra su vida, 2 contra su domicilio y uno en que volaron su auto y lo dejaron con gravísimas heridas. Podríamos decir que es el senador de la nación que la dictadura tuvo el caradurismo de secuestrar, hacer desaparecer, torturar y finalmente por la presión internacional blanqueado expulsarlo del país en mayo de 1977. Podríamos decir que fue el amigo de Tosco, de su correligionario Amaya. De todo esto podríamos hablar y la verdad que no nos faltan ganas para hablar de Hipólito Solari y Yrigoyen. Pero hoy le damos la bienvenida, doctor, para hablar de esta nueva responsabilidad que le han otorgado, ser miembro del Comité de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, el primer argentino que va a ocupar esa posición. Sí, este comité se creó en 1966 cuando se aprobaron los pactos de derechos civiles y políticos y el pacto de derechos económicos, sociales y culturales. Y desde entonces, desde que se constituyó, nunca ningún argentino lo había integrado. Ahora, en general, ¿qué temas trata, digamos, para poder...? Y el comité tiene 3 funciones fundamentales. En primer lugar, analiza los informes de los gobiernos sobre estos temas. Y aquí suele ser muy duro el comité porque exige verdaderamente el cumplimiento de los derechos a los cuales los gobiernos se han comprometido. Muchas veces objeta legislaciones que los contradicen. Bueno, en segundo término, analiza las quejas de los ciudadanos del mundo que han llegado en quejas al comité. Fue uno de los grandes avances que ha habido en los últimos 50 años el derecho de petición. Antes solamente los estados eran sujetos del derecho internacional. En cambio, ahora no se puede decir que los ciudadanos puedan ser que son sujetos, pero pueden llegar a serlo en determinadas circunstancias y ajustándose a determinadas condiciones. Y el último índice de sus facultades está dado por el asesoramiento que se brinda al secretario general y a la Asamblea General cuando les son requeridos sobre temas específicos de derechos humanos. Ahora, doctor, en este momento, ¿no?, que lo designan y que hemos recibido la información del procesamiento de Macera y de Videla primero, de Macera posteriormente, que usted los denunció muy duramente en el juicio de las juntas, particularmente a Macera. ¿Cómo considera el enfoque que a Videla también, porque Videla fue el gran responsable? Yo no caí en el error de personalizar solamente Macera. Los 3 miembros de la Junta tenían sumas responsabilidades, pero en primer término el ex general Videla, que fue el que dirigió todo este sistema del terrorismo de Estado durante su presidencia de facto. Sí, no pretendía disminuir a uno, sino plantearle la cuestión que incluso algunos juristas respetados como Moreno Campo plantean que es la cosa juzgada, en el caso específico del robo de bebés, porque ya sabemos los acontecimientos anteriores. Yo no coincido con la opinión que usted cita y creo que es ultra minoritaria. Cuando se juzgó a los miembros de la Junta militares, no se tuvo conciencia de que existía una suerte de asociación ilícita programada para el secuestro de los hijos, que consistía primero en secuestrar a las madres, permitirles que tuvieran los hijos en condiciones verdaderamente infrahumanas, después asesinar a las madres y hacer desaparecer a los hijos ocultos bajo una falsa identidad. Delito que
se consuma hasta la actualidad, porque se calcula que han sido unos 500 los niños desaparecidos y no llegan a 100 los que han sido individualizados e identificados. De manera que hay una suerte de complicidad entre los que cometieron aquellos delitos hasta el día de hoy. Así que ha hecho muy bien la justicia en procesarlos, los jueces Markevich, que fue el que le ordenó la prisión a Videla, el juez Mañasco actualmente y otros jueces, Servine de Cubría, tarde o temprano se unificarán todas las causas, pero han hecho muy bien en ordenar la prisión preventiva porque ellos no han sido juzgados por estos delitos y además estos delitos no prescriben. Sí, al concepto de delito de acción continuada. Sí, por supuesto. Así que es un hecho auspicioso que estos dos individuos estén procesados y detenidos, aunque sometidos a un régimen especial por la edad, pero que se encuentran detenidos. El que no otorgaron, pero hay un tema que no puedo dejar de hacerle antes de comentarle un poco algo de lo internacional, Pinochet, algunos documentos que aparecieron ahora en relación a la Operación Cóndor, pero justamente cuando estamos debatiendo esos temas aparece una continuidad en algunas expresiones, no solo de los familiares, que son más comprensibles, sino de analistas, entre lo que fue la política de derechos humanos del gobierno que usted formó parte, el gobierno radical, es decir, esto que empezó con el juicio de la Junta, pero terminó con la ley de obediencia debida y punto final, y el indulto. Supongo que usted no compartirá el criterio de identificar ambos criterios. No, de ninguna manera. Por empezar, le digo que estos casos que estamos analizando de los miembros de la Junta jamás fueron comprendidos por la ley de obediencia debida. No hubo obediencia debida porque estos eran los que daban las órdenes. Si ellos fueron condenados a prisión perpetua prácticamente y solamente salieron por el indulto. El indulto es una facultad presidencial que yo objeto. Esto viene de la época del virreinato y realmente ha quedado ahí como un resabio de la antigüedad en nuestra Constitución, y si los presidentes lo ejercen debería ser con una gran moderación, cosa que el presidente Menem no hizo porque dio un indulto generalizado. Y bueno, y así salieron todos en libertad, como si nada hubiera ocurrido. Parece que la memoria es frágil, ¿no? Es decir, y la idea esta de que no solo estos personajes de la Junta, sino casi un centenar de jefes estarían presos todavía de no mediar el indulto, es un tema que se diluye y se equiparan con dos leyes que yo en general no estuve de acuerdo, pero que me parece que es irracional equipararlos una política de derechos humanos con debilidades o debatible y el indulto que fue directamente impunidad. Sí, hay que tener presente que el gobierno del presidente Alfonsín los tuvo presos durante más de 5 años, hasta el último día de su gobierno, a pesar de que tuvo que soportar 3 intentos de golpe de Estado que fueron reales. De todas maneras, quiero decirle que la ley de punto final no debería ser citada, porque la ley de punto final lo único que hizo fue fijar plazos para la presentación de las denuncias y al contrario facilitó en mucho porque gente que no había hecho las denuncias se presentó. La ley objetable es la de obediencia debida. Yo era legislador y no voté el proyecto oficial, de manera que no quiero hacer la defensa de una ley que el propio presidente Alfonsín dijo que no le gustaba. Sí, que fue un error, dijo finalmente, pero... Fueron circunstancias históricas que hay que analizarlas en su conjunto, pero a mí me hubiera gustado que no se dictara esa ley. Usted le algunas preguntitas puntuales sobre lo que se debate alrededor del caso Pinochet. Ya sé que está contento porque está preso y demás, eso no me cabe la menor duda, pero el tema de la inmunidad diplomática. Él no tiene ninguna inmunidad diplomática. Un hombre que es un experto y que no es un hombre político, el embajador Quintana, por ejemplo, publicó un artículo en La Nación explicando
que no tiene ningún tipo de inmunidad diplomática. Él tenía un pasaporte de cortesía diplomática, ni misión de ninguna especie. De manera que ese argumento, le digo que tiene inmunidad diplomática, es casi pueril. El tema de la territorialidad. El mundo vive actualmente un proceso de transformación de la territorialidad hacia la extraterritorialidad. Y eso es similar al cambio que ha habido del concepto de soberanía. Es contemporáneo. Se ha pasado de la soberanía absoluta a una soberanía restringida, porque los estados, en varios aspectos, pero fundamentalmente en derechos humanos, han ido cediendo espacios a organismos internacionales de control. Le pongo algunos ejemplos. La Comisión de Derechos Humanos de Washington y la Corte de San José de Costa Rica son un ejemplo en nuestra región de que los países han resignado su soberanía para ser controlados por organismos internacionales. En Europa pasa lo mismo con la Comisión y la Corte de Estrasburgo. Y aún en el África, que tienen comisión, pero que todavía no tienen corte, pero ya han aprobado incorporarla. De manera que es un tema para discutir. Ahora, yo creo que los delitos de lesa humanidad de Nuremberg en adelante empezaron la transformación hacia la extraterritorialidad, pero el problema va a terminar cuando se constituya el Tribunal Penal Internacional permanente, no como tribunales ex post facto como son los de la ex Yugoslavia y los de Ruanda. Sí, no, ahora el que se aprobó en Roma sería un permanente. Después del Tratado de Roma, que se aprobó en abril, se debe constituir en La Haya el Tribunal Penal Internacional permanente. Necesita 60 ratificaciones, por el momento tiene 39. Estados Unidos la está bloqueando. Ese es un tema que le quiero preguntar, porque en este tema de la territorialidad y la globalización del derecho penal y demás, vamos a dejar de lado las opiniones del canciller que yo el otro día las comentaba, son bastante graciosas, porque el autor de la tesis de las relaciones carnales prácticamente planteó la semana pasada retomar la lucha anticolonialista contra España porque Garzón estaba pidiendo el tema, pero no es ese el enfoque, sino el que plantea el tema de qué posibilidad va a haber de que los países pequeños puedan ejercer sus derechos y reclamar, porque Estados Unidos, que secuestra ciudadanos delincuentes o no, en países como en Panamá, en México, sin embargo está trabando la constitución del Tribunal Penal Internacional. Y porque ese tribunal implicaría la igualdad para todos los estados. Ahí se terminó el peligro que usted señala, de que podría haber una diferencia entre estados grandes y estados chicos. De todas maneras, quiero señalarle que el juez Garzón cumple las leyes. En su país está permitido la extraterritorialidad y él juzga de acuerdo a las leyes españolas. No es un abuso. Por otro lado, el general Pinochet, como es público y notorio, se dictó para sí mismo, para los enormes delitos que él había cometido, una autoamnistía. Que en Chile, por razones de fuerza mayor, sea válida esa autoamnistía, no se discute, pero no pueden pretender el general y sus acólitos que el mundo respete esa ley. Esa ley vale para Chile, pero no más allá de sus fronteras. Le hago la última pregunta, doctor, porque en este tema que usted está tocando, la diferencia de las transiciones en Argentina y en Chile, por ejemplo, Chile, donde la autoamnistía no se anula como aquí, digamos, no se deroga, no se juzga, por supuesto, a los responsables. Es más, Pinochet hasta hace meses fue comandante en jefe y actualmente senador. Lo que se está planteando incluso en sectores que fueron perseguidos durante la dictadura de Pinochet es el tema del pedido de desestabilización. ¿Usted considera que eso es posible? Mire, la situación de Chile es muy compleja. Ellos tienen una democracia con grandes demócratas como son el presidente Frei y antes el presidente Aylwin, pero es una democracia vigilada por las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas de Chile, las que torturaron, secuestraron, mataron, continúan en el poder, desgraciadamente. En la Argentina no ha pasado eso. Primero, las Fuerzas Armadas autoritarias fueron 2 veces derrotadas.
una en la Guerra de las Malvinas y otra por el pueblo en las elecciones del 30 de octubre del año 83. Y las Fuerzas Armadas actuales son una cosa diferente a las que fueron aquellas. Hasta hubo un mea culpa que inició el general Balsa y después otros siguieron. Nada de eso ocurre en Chile. Las fuerzas autoritarias que tanto daño le hicieron al país continúan con el uso del poder y además lo ejercen con arrogancia. Pinochet se fue cuando se le dio la gana y además de eso dejó a su sucesor y encima se creó un cargo grotesco para él como el de senador vitalicio. Bueno, doctor, le agradecemos, lo despedimos con alguno de los llamados. Vamos a hacer la conversación sobre las anécdotas, ya la vamos a hacer un poco tranquilos y un programa entero. Germán de Barrio Norte, bueno, le preguntaba si usted pensaba que había habido algún negocio entre los militares y Menem para los indultos, pero José de Flores, Mirta de Parque Chacabuco, Roberto, Miriam, Eduardo y Juan de Palermo y otros barrios, Rosa de Pompeya, Mirta de Congreso, todos estos mensajes coinciden en felicitarlo con distintos conceptos por el cargo para el que fue elegido y opinan que se lo merece por su conducta y su trayectoria sin claudicación. Bueno, le agradecemos. Es un estímulo, les agradezco yo a ellos que me lo proporcionen para la nueva etapa que inicio el 1 de enero. Y que va a ir bien, le agradecemos mucho por estar. Nosotros en segundo estamos con nuestro columnista Héctor Valle y después puede ir llamando. Vamos a tomar el tema del acoso sexual en el trabajo como una nueva forma de violencia contra la mujer. Nueva no, como otra forma de violencia contra la mujer.